Bueno, Hola. bueno, pasamos por aquí para contarles un poquito lo que es la víspera navideña de nosotros, ¿verdad, Ricardo? Sí, ahí te traje el micrófono porque voy a usar la batidora y eso va a hacer mucho ruido. Sí, así que bueno, yo me muero por probar ese postre, a ver cómo le queda. Sí, pues ¿Ya tú lo has hecho otras Sí, veces? pero ya tenía tiempo que no lo hacía. Sí, entonces también tenemos que prepararnos también cómo nos vamos a vestir, arreglarnos, arreglar la mesa y poner todo listo para Navidad. Exactamente. Y estás hablando y no tienes el micrófono. Exactamente, pero eso se oye. Ok, así que bueno, vamos a seguir por ahí. Bueno, yo los dejo porque tengo que... la cocina me llama. Dale pues. Amigos, estamos por aquí porque estoy escuchando ruidos en la cocina y sé que Ricardo iba a hacer hoy una receta de su mamá. Usted sabe que estamos en Navidad, en la víspera navideña, Nochebuena, 24 de diciembre y esperando las 12, ¿no? Entonces ya estamos arreglándonos, cocinando y Ricardo va a hacer algo rico, así que vamos a ver qué está haciendo Ricardo. Hola Ricardo, ¿qué estás haciendo? Hola, Alfonso, ¿qué tal? Bueno, aquí, como estamos ya próximo a la Navidad, quiero hacer un dulce de fruta de una receta de mi mamá. Y entonces, de hace días estaba con eso y que en vez de comprarlos voy a hacerlo porque tengo tiempo, años de no hacer dulce de frutas. Y ya compré los ingredientes, ya estoy haciendo lo que es la logística. Sí, y entonces aquí estoy picando las nueces, porque también lleva nueces. Sí, porque la Navidad también se trata de traer esos recuerdos de lo que ya no están. Sí. Y tú estás trayendo ese recuerdo haciendo el dulce con la receta de tu madre. Sí, aquí está mira que está, el papel se ve viejo. Sí. Tengo la receta de dulce de fruta y tengo la receta de ron ponche que también hacía mi mamá, que le quedaba delicioso. Pero no voy a hacer ron ponche en esta vuelta. Voy a hacer nada más que el dulce de fruta. Sí, exacto. Bueno, nosotros ya preparándonos para lo que va a ser ahora la víspera navideña, ¿no? Sí, Aquí sí. en Panamá y en América Latina es el 24 y esperamos a las 12 de la noche. Exactamente. Así que, seguiremos documentando cómo nos preparamos para la Navidad. Así que ahora les enseño cuando estoy mezclando todo para que lo puedan ver. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a ver cómo quedó. Ya las estoy echando en el molde. Ya las estoy poniendo en el molde. Sí, se ven deliciosos. Ya tengo el horno calentándose. Ajá. Y se debe de poner, según dice la receta, a 250 grados por 50 minutos. Ah, qué bien. Y por supuesto que el ron no podía faltar en esta receta. ¿Qué ron usaste? Usé un ron nacional, bien bueno, añejo, le va a dar el toque. Así que, y también tiene miel de caña, porque el dulce de fruta lleva miel de caña. Es un dulce muy panameño, ¿no? Un postre que hacemos siempre en Navidad. Sí, la miel de caña es una historia que me pasó, Ajá. que después se las cuento. Fue que fuimos al mercado a comprar la miel y entonces me faltaba un real para que me vendiera esta botella de miel de caña. Sí. Y entonces yo le digo a la muchacha, oye, me falta un real para completar los $3 que cuesta la botella. Sí. Son $3. Cogió el teléfono y me ignoró y eso a mí me puso de mal humor. Yo no pensaba encontrar con alguien tan miserable como esa muchacha en el mercado de aquí de Penonomé. Y entonces fui donde otra señora, le eché la historia y le dije que no lo puedo creer, que hay personas así, después dicen que uno es grosero, que no sé qué. Uno debe tratar a frente. Por un real no le vendió la botella de miel a usted, señor. Dije, no me la vendió. No le dio la gana y me ignoró porque cogió el celular, se lo puso en la oreja y prácticamente me dio la espalda. Y entonces la señora dice, bueno, yo le voy a dar el real que le falta para la miel y yo se la voy a comprar, que sí, cómpremela, porque yo no quiero volver donde ella porque me voy a sentir humillado y que ella se va a decir, tuvo que conseguir el real porque no se la vendí en $3. O sea, me pareció un gesto muy miserable de parte de ella. Pero aquí tengo la miel y ya está mi dulce listo para meterlo en el horno. Pero estas son las historias que ocurren para época de Navidad. Por lo general son historias bonitas, pero bueno, Ricardo le pasó una muy triste. Bueno amigos, nosotros ya estamos listos para lo que va a ser lo que vamos a cocinar, pues la comida, lo que es la proteína o el jamón, el pavo. Hola. Bueno, como lo estaba diciendo Alfonso, llegó el día y la hora de sazonar aquí el pavito. Sí.
Vamos a Vamos a hacer... enseñarle el pavo, Ricardo. Sí. Ah. Un pavo creo que era de 11 libras. Sí, nuestra comida es petit, Petit. porque nosotros solo somos dos que vamos a estar pasando la Navidad juntos, ¿verdad? Algo más importante que les quiero decir a ustedes cuando van a asar un pavo. Este papelito no lo boten, porque este papelito les dice el peso y las horas de horneado. Oye, ¿cómo ha sido la tradición de nosotros todos los años de cocinar? Para que les cuentes un poco. Bueno, la tradición de nosotros siempre ha sido jamón, pavo, tamales, rosca, arroz con guandú, ensalada de papa y dulce de fruta. Pero este año no vamos a hacer el arroz con guandú. Nada más que vamos a hacer una ensalada de papa con zanahoria y el pavo sí. Bueno, es que ya no comemos y el arroz. jamón. Sí, Es que por ya, eso. ya el arroz a nosotros no nos gusta así como que. Sí. Así que hubo esa variación, pero el tamalito sí, ya yo compré unos tamales. Tenemos entonces el pavo, vamos a proceder entonces a inyectarlo. Y además este año hice mi dulce de frutas. Oye, quedó bueno. Me quedó muy rico. Muy rico. Me gusta que no sabe a otro dulce, pues no tiene el sabor de otros dulces, hasta que tiene su autenticidad. Sí, exacto. Así que ahora que yo preparo la inyección para inyectar el pavo, le digo a Alfonso que me grabe para que vean cómo lo hacemos. Bueno, por lo general nosotros hacemos el pavo los dos juntos y lo inyectamos porque es importante inyectarlo. Otra cosa que no usé este año fue inyectarlo de vino porque estamos usando una salsa que compramos en el supermercado y la mezclamos con otras salsas panameñas, culantro, cebolla, ají pimentón, y yo creo que el vino está de más. Sí, yo también pienso que no. Ya en otro año lo hemos usado y queremos una receta un poco más panameña y Sí. más Ya. tropical punch. Aquí está el licuado, mira, así queda licuado. porque también hay que colarlo, ¿no? Ah, y, aquí, señales el licuado. y aquí queda la masa. Pero ¿de qué hicimos eso para...? Culantro, cebolla, ají pimentón rojo. Se le puso ajo, bastante ajo, porque Ok. el ajo no puede faltar en ninguna carne. Y cubitos Maggi. Cubitos Maggi, sí. Sin publicidad pagada. Sí, exacto. Bueno, Ricardo, la verdad que haber traído los amigos de Aventuras con Cana, porque ellos también son Aventuras con Cana, a nuestro día de Navidad, como me siento como que estamos acompañados. Hoy, en esta Navidad no estamos los dos solitos. No. Y es primera vez que estamos grabando Ajá. cómo se sazona el pavo. Sí, así que nosotros siempre tenemos nuestro secreto. Uno es adobarlo bastante. Ahora, no unas cuantas horas No y quisimos, luego lo cocinamos. exacto. No quisimos hacerlo como estilo goloso porque No, hoy ¿Por qué hoy no, hay pues? tiempo para eso. hay gente que dice que el pavo es complicado, que el pavo es insípido. Esa gente que dice eso nunca lo han hecho con amor, con paciencia. Por supuesto que el pavo es una ave grande, no es como un pollo. Sí. Y entonces Y hay que darle sabor. hay que darle sabor. obvio, ¿no? Porque su sabor es delicado, no es que no tiene sabor, él tiene un sabor muy característico. Sí. Nosotros lo inyectamos bastante. ¿Ves? Te ve cómo se va soplando. Bueno, mientras Ricardo termina de hacer eso, yo les voy a mostrar otra parte Sí. que me toca a mí. Así que, Ricardo, ¿Eh? despídete un ratito de los amigos. Bueno, sí, Alfonso ahora le va a mostrar un adorno navideño que vamos a colgar en la mesa, que va a quedar bien chic, bien chic. Esperemos. Sí. Pero es algo súper tonto. Yo sé que sí, porque Alfonso tiene buen gusto para eso. Ay, gracias. Mañana te mando el cheque. Bueno, amigos, ya estoy listo para hacer el centro de la mesa. El arreglo de la mesa, pues por decir algo. Tenemos los candelabros que la verdad que lo hemos usado desde hace mucho tiempo, que son regalos de la mamá de Ricardo. Porque ella, en paz descanse, ella se casó y le dieron ese regalo. ¿Era así, Ricardo? Y es un regalo de boda. Entonces siempre en la Navidad siento que hay que poner parte de las personas que fueron de nuestras historias. Y esto es simple y sencillo.
no me quería complicar porque la verdad que no teníamos mucho tiempo. Así que compré estas coronitas chiquitas. Súper económicas, pero elegantes y se ven muy buenas. Y me gusta siempre comprar de último minuto porque lo rebajan todo al 50% dependiendo, ¿no?, del almacén. Ese fue el caso de estas que están muy bonitas. Y le vamos a quitar la etiqueta. Entonces sencillo, vamos a hacer un arreglo de mesa y si te gusta, pues también lo puedes hacer en la tuya. Mira, bueno, vamos a hacer estas. Vamos a poner esto aquí y este aquí. Vamos a hacer así. Me gusta que el cascanueces esté como donde nosotros más, por el lado que más nos sentamos, que es este. Le vamos acomodando la que es las hojas. Me gusta porque son ese tono como champán, como rosa. Le dan un toque diferente y también le da un poco de elegancia pues al arreglo, porque uno en la Navidad uno quiere destacarse y que se vean las cosas muy bonitas. Bueno, mira que de un lado tiene amarillo, pero de ese lado no lo vamos a usar porque se ve el cable. Y ahí vamos con el arreglo, que no sea tan alto, porque aquí adentro de esto vamos a poner otras cosas. Vamos a proceder con esto. Va quedando así, ¿ven? Aquí lo pueden ver. Bueno, para que vean que Aventuras con Canas también pueden dar sus tips de decoración. Pero como les dije, ¿no?, siempre traten de poner algo de que les traiga recuerdos de su abuelita, de sus tíos, para que los recuerden en estas fechas navideñas, ¿no? Ellos se van a poner contentos de donde estén, en el cielo. Ok, ahí vamos. Ya casi estamos listos. Bueno, ya tenemos la primera. Después acomodamos los espacios y queda. ¿Ven? Así va a ir quedando, ¿no? Lo bueno que no es invasivo. Las dejan aquí y las pueden mover cuando usted quiera. Vamos con la siguiente. Estas las voy a hacer las hojas mirando en dirección hacia las manecillas del reloj. Y estas van en contra, ¿no?, como para que tengan una armonía. Ahí vamos. Ya vamos dando vuelta. La verdad que este adorno está muy bonito. Siento que atinamos con esperar a último minuto y conseguir unas buenas ofertas. Porque es bueno también ahorrarse el dinero en cosas que se pueden ahorrar. Ya ustedes saben, el otro año pueden hacer lo mismo. Pero bueno, es cuestión de suerte, porque a veces uno por esperar lo que uno quiere, pues ya no hay. Miren qué bonito. Entonces, Ricardo está terminando de limpiar la cocina y esas cosas, mientras yo le ayudo con esto. Adicional, compramos estas flores blancas. Miren qué bonitas. Vamos a quitarles también las etiquetas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de uno de los videos de YouTube que cuando estábamos en España, pasando Navidad en España, yo salí con un suéter con la etiqueta puesta. No me fijé y no le quité la etiqueta. Yo, qué vergüenza. Van a pensar que lo quiero usar y lo voy a regresar después. Pero esas son cosas que ocurren, sobre todo cuando eres principiante. Estábamos comenzando lo del canal y a veces como que arrancábamos sin estar preparados, ¿no? Pero esto va a venir un video. No quiero adelantarles mucho, por eso no les quiero contar mucho, ¿no? Todo esto lo conseguimos en buen precio, súper económico. Como les dije, si lo compran a últimos minutos, bajan los precios.
A veces si lo compras temprano también bajan los precios. Uno tiene que conocerse la tienda y cómo trabaja la tienda y le sacas mucho provecho a tu dinero, te rinde más. Porque la Navidad uno gasta demasiado, ¿no? Usted sabe. La Navidad es así, porque es para compartir y te compartan, no solo que, que lo compartan, uno comparta y no le dé a uno nada. Ok. Seguimos, bueno, la doblamos así en la base. Ustedes si tienen un candelabro pueden hacer lo mismo, le dan la vuelta, ¿ven? Y lo van acomodando. Esto le va a dar ese toque elegante. Entonces son dos formas. Una tiene plateado con lentejuelas y este como más blanco. No tiene nada de plateado. Hacemos lo mismo, el ganchito. Acomodamos la forma y lo pasamos por la base del candelabro. Bueno, yo creo que esto ya parece un tutorial de Navidad. Y dije que no iba a ser tutorial, pero bueno. Quería que ustedes formaran parte de esto, pues. De este arreglo que estoy haciendo con cariño para la Navidad. Para celebrar, ¿no? El nacimiento del niño Dios. Bueno, miren qué bonita va quedando. Después da vuelta y ella se mantiene en su base. Es importante. Y se oye el cascabel de Navidad. Y hoy no voy a quitarme los lentes, pues, porque ustedes saben que no me gusta salir con lentes. Me siento como muy viejo, no sé, no me gusta. Yo sé que hay gente que le gustan los lentes, pero a mí no mucho. Bueno, lo ponemos así, una flor mirando para acá y otra mirando para acá. ¿Ven qué lindo? Adicional, entonces le vamos a poner esto que también en tendencia. No sé cómo se llaman estos bonitos rojos. Para darle unos toquecitos aquí un poco delicados. Me parece que por aquí está bien. ¿Ven? Ahí rompe un poquito lo que es la monotonía de color. Y ahí lo dije bien, monotonía. O cronomía, ya no sé. Ya ustedes saben mi problema, que yo tengo mi propio idioma. Si oyen algo que los horrorizan, ignórenlo, no soy perfecto. Así que esta es cuestión nada más de saben, ¿no? De compartir en la Navidad. Lo bonito siempre va para el frente, por acá atrás, bueno, no importa. Hacemos lo mismo de este lado, menos bla bla bla. Y más trabajo, ok. Ahora llamamos a Ricardo para que evalúe a ver si le gusta o no le gusta. ¿Cómo te va a quedar? Bueno, no sé. Opina para ver. Bueno, ya yo terminé de ordenar la cocina. Sí, necesitas hablar con el... Ponte el micrófono. Yo no sé, ustedes quieren videitos así de enseñarles cuando hacemos actividades en la casa, así para que aprendan a hacerlo, para que aprendan. Mínimo soy un maestro. Pero bueno, uno se aplica, ¿no? Porque tú sabes que la sabiduría y los años pueden más que muchas cosas de esto. Pero, la verdad que hicimos bien de comprar esas coronitas, ¿ah? Sí. Son fáciles de armar. Bueno, nada más hay que tener el ojo. Ricardo le peló el ojo. Yo la verdad no le había visto. Y ahí vamos para la caja a pagar. Sí, no las habías visto. Sí, yo las vi. Y fue buen atino porque la verdad que le dio ese toque que queríamos, porque nos gusta que las cosas también se vean elegantes. Porque nosotros íbamos a comprar una blanca. Esa sí. que... Pero esas se veían que tenía como sopa 200 años. Ay, esa y palabra. costaban $3, pero se veían viejas, sucias, así. Sí. Y digo, pues esto no me convence, eso se va a ver feo. Creo que me falta una. No, es Y que entonces la dejamos. Entonces había una verde, de esas verdes que usan para colocarlas en las puertas, pero no sé, no me llamaba la atención. Y dije, bueno, vámonos sin eso, pues vamos a ver en otro almacén para ver qué vemos. Ahora, Pero cuando ya íbamos a pagar algo que habíamos llevado ahí, habíamos comprado algo que teníamos que estar en la caja. sí. Y entonces en el trayecto para la caja vi estas. Y que Alfonso, esas son las que me gustan. Esa es que yo soy una persona que apenas yo veo algo que me impacta, que me llama la atención, yo lo compro. Yo también, porque... Pero cuando estoy en la duda de que sí, que no, que mira, no, mejor no la llevo. No.
Sí, yo también opino. Bueno, aquí rompimos el rojo. Y bueno, resultó bien porque me gusta. Pues, rompimos aquí con el rojo, sí. Me gusta cómo le quedó a Alfonso, quedó muy bonito. Bueno, sencillo, ya vieron, ¿ves? Entonces, en este plato, aquí van las frutas. Porque estos son candelabros que tú los puedes usar poniendo 3 velas en cada uno. O aquí en este plato pones la manzana y la uva que cuelgue, ¿no? Bueno, cuando ya voy a montar la mesa, ustedes van a ver cómo va a quedar. Pero voy a moverle la cama para que la vean del frente porque este lado está más bonito. Porque mi amigo Ricardo No, pero tú puedes moverla para allá. no compró rojitas más. Sí. Esta nada más le tocó una. Pero Por lo está menos bien. le hubiera puesto una por acá, ¿no? Así que déjenme enseñarles para ver cómo quedó de frente. Ah, pero ¿sabes qué, Alfonso? ¿Por qué no pones lo que trajimos de Lisboa? Ah, bueno, sí. En esta de acá, aquí, ¿ves? La puedes meter ahí, ¿ves? Vamos a ver. Vamos a mover la Ahí cámara. hay dos, hay una chiquita y una grande. Sí, ya voy a agarrar la cámara. Vamos a ver. Sí, nosotros tenemos unos recuerdos de estas semillas de De pino, ¿no? Ciprés, no sé. coníferas, que una de Portugal y otra es de boquete de aquí de Panamá. La de Portugal es la más grande, ¿verdad? La de Lisboa. Ajá. Mira qué grandota que es. Espérate que Pero- no están viendo, Ricardo. Mira qué grandota que es. Sí. Yo digo que, Alfonso, esta la puedes meter por aquí, ¿ves? Deja, para déjame mostrarles para que vean. Mira, quedó chévere ahí. Ajá. Bueno, vamos a Y la mostrarla aquí. chiquita. Agárrate para acá para poder mostrarles en la cámara cómo quedó el arreglo. ¿Vieron que algo sencillito? Miren qué lindo. Y entonces esta, Ahí está la semilla que puso esta Ricardo. otra se puede poner por acá. Y miren qué bonito nos quedó. Ya ven que se pueden hacer cosas simplemente Y rápido. sencillas rápido de y hacer. económicas, porque nosotros nos gustan las cosas que se vean elegantes pero económicas. ¿Te gustó entonces siempre la decoración, Ricardo? No me gustó. ¡Me encantó! Me recordaste a una youtuber que a nosotros nos Sí, gusta sí. mucho. Sí, ahí está, ahí va el pareo, estilo profesional. Opa. Ya lo verán cuando terminemos, Quedó de lujo. cuando lo montemos. Mucho lujo. Ricardo, como siempre, limpiando. Sí, siempre. Ya tengo la cocina ordenada. Ya saqué el jamón que también lo estábamos. Nosotros siempre el jamón lo sancochamos un poquito. Para efectos de la sal, porque como son así, pues, tipo Muéstranos picnic. para ver cómo quedó. Aquí lo puse. Bueno, Ahora yo le voy a hacer el aderezo. Sí. Eso lleva azúcar morena, lleva. Hay un glaseado que se le pone, piña y el jugo de la piña. Sí, bueno, aquí no tenemos mucha luz porque no hemos traído la luz. Ricardo, busca la luz, pero no tanto porque después te mueres. Sí. No busques esa otra luz. Así que ahora vamos a ir a hacer eso. Bueno, amigo, aquí está el resultado del jamoncito. Ya lo pusimos aquí con piña, el glaseado, todo. Ahora va para la refrigeradora. Pero ya vamos a mostrárselo, Ricardo, Sí, que no lo están viendo. Bueno, ahí está. vamos a taparlo con aluminio. Mira qué bonito Muy se ve. bonito. Se ve delicioso, ¿verdad? Con esas cerezas, le da Ajá. ese toque rojo navideño. Sí. Nunca lo había hecho así con tanta cereza, pero usted sabe que siempre uno tiene que cambiar. No Sí. siempre lo mismo. Hay que salirse a veces de la rutina. Porque a veces uno piensa que así es como es, pues. Creciste con esa forma. No, ¿quién dijo eso? Hay que cambiar las cosas. Uno no puede vivir de la rutina todo el tiempo. Bueno, ya esto está forrado. Alfonso, si me puedes hacer el favor de abrirme la refrigeradora para meter esto. Claro que sí. Bueno, así. ¿Cómo es? A manirarse. A marinar. A marinarse. Pero ahora voy a meter esto en el congelador porque ahorita vamos a brindar. Oh my god. ¿Te sabes ¿Qué tienes en la mano? Ah, este es un vino, Mm, un tempranillo. que la uva que nos Aquí. gusta. Y esto lo metemos aquí. ¿Cómo nos dijeron los, Adicional tengo esto. Ricardo, cómo nos dijeron con cuando uno bebe en Navidad los colombianos? Que se note la Navidad, ¿no? Ajá. Que se note la Navidad. Que se note la Navidad. Está buena esa. Ah, sabes, si quieres que se note la Navidad en tu casa, tómate tu tinta. Claro. Lo que tengas, lo tengas. Entonces, ¿qué procedemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a colocar la mesa.
Sí, hoy vamos a ponerle la mesa. Para entonces ya después cambiarnos y esperar las 12 de la noche. Entonces vamos a acomodar la mesa. Así que vamos a acomodar la mesa. Vamos a quitar esta Sí, silla, yo quiero que quitemos esto de aquí. porque no, así nos Yo las voy a estorba. poner por acá. Déjame arreglar un poquito esta vela que la veo como que está caída. Ahí, ahora sí. Sí. Bien cocido, nada quemado, pero estas cherry le va a dar ese toquecito rojo y con ese caramelo que lo forra, pues ese brillo navideño que va acorde con la Navidad. Vamos a hacer un espacio aquí. Y aquí traigo el pavo. Vamos a hacer espacio para el pavo aquí, para que las dos carnes o proteínas. Miren el pavo, ¿ves? Iniciales del pavo aquí en la pantalla. Aquí está. Está bien asadito Y bien, está. y bien jugoso. Uy, se Sí. me está derramando un poco el jugo. Ya probamos lo Espérate, que que se te derrama, se derrama. lo ponemos así, ¿no? Sí, por aquí se me derramó un poquito. Bueno, eso se limpia, no pasa nada. Bueno, pusimos estas bandejas doradas un poquito porque va más acorde con los arreglos de la mesa. Entonces, para que se viera bonito y combinara un poquito lo que son las bandejas. Aquí traigo el dulce de frutas que hice antes de ayer. Sí, ese lo horneó Ricardo con la receta de la abuela. Quedó delicioso. Delicioso quedó. Muy rico. ¿Dónde lo pongo? Yo digo que el postre puede ser aquí. Acá, pues. Sí, ahí lo pueden ver en la mesa. No sé si así te gusta, que tenga como acá arriba. Sí, ahí está bien. Entonces esto lo ponemos aquí como un buffet. Bueno, es un buffet literal. Y esto lo vamos a poner acá. Y aquí está. Ah, ¿tú sabes qué nos faltó? Estas son las nueces, que también es muy tradicional en Panamá para las épocas navideñas. ¿Qué faltó? Nos faltó la ensalada de papa. Ah, ok. Bueno, yo para contarles un poco, no sé qué está haciendo Ricardo en la cocina. Se llevó el micrófono, así que si hablan, lo van a escuchar. La verdad que está bonita, está quedando muy bonita nuestra mesa navideña. Muy bonita. Voy a ver qué está haciendo Ricardo. Ya. Bueno, Ricardo va a calentar a lo que nos faltó. Ya se los muestro. Bueno, aquí está lo que faltaba. Los tamales. Yo creo que aquí en este lugar estaba reservado para ellos. Ya está Y listo. bueno, ya estamos completos, Alfonso. Yo Sí. diría, ¿no? Bueno, esta es nuestra cena de Navidad. Este año tenemos, no sé si me ven ahí, yo creo que sí. Sí. Tamales, las nueces, almendras y avellanas. Yo pongo las nueces. Tenemos Los plátanos de tentación. plátano de tentación, el jamón de Navidad que es un hombro, ¿no? Un shoulder de puerco. Y tenemos el pavo con su respectivo graving de ambos. Este es dulce y este es de otro estilo. La roca de pan, el dulce de fruta Que y la comió ensalada de Ricardo. papas. Y las frutas que por supuesto están decorando nuestros Ah. candelabros. ¿Qué falta ahora? Bueno, falta terminando, Las terminamos frías. de tomar las fritas y después nos vamos a vestir porque no vamos a quedarnos así hasta las 12, nos vamos a cambiar. Bueno, vamos a irnos a cambiar. Vámonos. Bueno amigos, ya estamos nosotros listos. Nos pusimos nuestro suéter, nuestro sombrero muy motivo Navidad. Estamos llenos de motivos navideños. Sí, muy motivados en esta Navidad. Así que ya es hora de comer y nosotros vamos a comer Sí. porque esto es así. Así que Ricardo, empiezas tú por el jamón y empiezo por acá con el Ok. Necesito un tenedor. Bueno, la verdad que nosotros teníamos mucha hambre porque tenemos como varias horas fuera de la hora de nosotros comer, que no hemos comido. El pavo nos quedó delicioso, ¿verdad, Ricardo? Sí, muy bueno. Sí. Y este Claro. jamón se ve delicioso también. La verdad que la Navidad nosotros cocinamos bien. Nuestra comida queda muy rica. Modestia aparte. Ya tengo mi pavo. Dice que si uno no se felicita, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Pero bueno, ya tiene mi gravy. El pavo, que tú sabes que eso es importante. Voy por acá. En la Navidad se come. En la Navidad recordamos también a nuestros seres que ya no están.
Sí. que hacen parte Ya, yo de creo la que Navidad muy bonita. Hay que agarrar aquí con la mano porque no hay tenedor. Eso se ve riquísimo. Bueno, yo creo que hoy es de esos días que todo nos queda bien. Siento que todo quedó bonito. oye, Alfonso, la ensalada quedó Sí. deliciosa. Voy a probar el jamón. Yo estoy probando el tamal. Bueno, a mí el jamón me gusta probarlo con el pan, con la rosca. El jamón. Sí, sí. Nos quedó bien bueno. Ahora voy a probar el jamón quedó riquísimo, riquísimo. Voy a probar el tamal. ¿Ya probaste el pavo? No. Vamos a probar. Bueno, el tamal pasó revisado. Muy bueno. Ahora vamos con el pavito y la salsita que le pusimos al gravy. Ujú. Excelente. Sí. Aparte de que también tenemos que empezar temprano, porque estamos grabando este video que están viendo. Quedó bueno. Y necesitábamos tiempo, ¿no? Sí, claro. Para poder grabar. Y ahora vamos a necesitar tiempo para editar, para que ustedes puedan ver este video. Que hace la vida. Que ahora vamos a probar el que yo lo he probado. El dulce de fruta. Ah, sí. Que no es por nada, pero me quedó espectacular. Yo tenía como, ¿cuántos años de no hacer? Yo creo que la última vez que yo lo hice fue en el 96. Yo no te conocía, No, porque tú nunca has hecho dulce. En el 96 estaban haciendo. tú. Sí, desde ese año, es más, en ese año que yo trabajaba en un almacén de la central, yo hice para vender. Y yo vendí dulces de fruta, yo los vendía. Y entonces la gerente de ese almacén, en ese entonces, me dice: Ricardo, yo he probado dulces de fruta, pero el que yo te compré ha sido el mejor de los que yo he comprado. Y era una señora Radio Blanca. Radio Blanca, sí, no era cualquiera. Bueno, a los que no son panameños, que explícale qué es Radio Blanco. Radio Blanco es gente bien, pues, gente de familia pudiente, ¿no? Y entonces, pero ella es panameña, chiricana. Ella me lo dijo: el mejor dulce de fruta que yo he comido ha sido el que yo te compré. Y la verdad que eso me llegó y me gustó, pues, porque, oye, que a uno le digan eso, Dios mío, lo máximo. Yo tengo un gusto difícil, complicado. Ya yo lo probé y le dije a Ricardo, este dulce no se parece a ni un dulce que yo haya probado para bien. Muy bueno. Sí, porque Aposto es bien piqui con eso. Ese también. Que él me diga que le gustó, ya, yo con eso me conformo. Nosotros, si nos preguntan por qué pasamos Navidad los dos nada más, pues todo el mundo pasa Navidad con su familia. Así que nadie va a venir. Nadie. Así que siempre pasamos Navidad él y yo. A veces no hemos ido de viaje porque
para tener otra experiencia, pues. La última Navidad fue en Madrid. Y después de ahí fuimos a un bar, la pasamos chévere. Sí. Fue una Navidad diferente. Queremos adelantarles hoy que ya en enero cumplimos un año. Y vamos a... Le puedo adelantar lo que vamos a hacer el video. Para que lo esperen. Bueno, dile pues. Bueno, vamos a hacer un video. Pero por encimita, no es detalle. El recuento de la mayoría de los videos del 2025. Así como hacen recuentos de música, bueno, nosotros vamos a hacer el video. No, Los mejores, como lo hacen en las emisoras, ¿no? Que hacen un recuento desde enero hasta diciembre de las mejores canciones, las que tuvieron en el top. Y así, pues bueno, nosotros vamos a hacerlo con nuestros videos. En el caso de Aventuras con Cana, Perdón. sería los mejores momentos de cada cosa. Uh-huh. Por ahí va la cosa. Entonces se van a reír mucho, se van a divertir mucho y van a hacer ese recorrido con nosotros, porque nosotros también vamos a ver ese video y vamos a ver ese recorrido, porque ya uno, después de tantos lugares que hemos ido y tantos videos que hemos hecho, regresar a esos videos pues trae emociones que vamos a revivir con ustedes en ese video. Sí. No se lo pierdan. Bueno, Alfonso, brindemos por la Nochebuena y la Navidad. Que el Niño Jesús nos traiga muchas bendiciones, salud y prosperidad, y que Aventuras con Cana siga creciendo, ¿verdad? En donde encontramos algo bueno para nosotros, que es divertirnos y divertirlos a ustedes. Así que gracias por el apoyo. Sí, ha sido una faceta muy bonita de Aventura con Cana, de ir a ese público, no sé cómo decirlo, a ese Público amigo. sí, a ese público amigo que a veces tiene unos añitos de más, y la verdad que hay mucho contenido, pero mucho contenido para juventud, y a veces hace falta un poco más el contenido para esos canosos que también quieren que le hablen en su propio idioma. Claro. Y también hay canosos que son Y las cosas que hacemos. también hay canosos que son modernos. Y las cosas que hacemos nosotros, que son propias de nuestra edad, ¿no? Bueno, algunas. Sí, algunas, sí. Otras no, pero no me importa. Sí, Alfonso, no te comas mi dulce. Ese es que está ahí es el mío. Ya te estoy viendo las malas intenciones. Ricardo me quiere engordar. Me quieres engordar, ya estamos gordos. De nuevo. De nuevo. Ay, Dios mío. Es muy duro mantenerse en el peso. Muy difícil. Sobre todo para estas fiestas. Siempre hacemos la gestión de perder algo de peso, pero es muy difícil. La calle está tranquila, aquí donde nosotros vivimos, como de costumbre, ¿verdad? Bueno, hay un poquito más de movimiento de los costumbres. Bueno, sí. Le he visto la cara de unos vecinos por acá. Como estamos en un Y mirador, podemos verlo. como pueden, eso mismo le iba a decir, te me adelantaste. Como pueden vernos, estamos en nuestro mirador, Cerro Guacamaya. Ay, la mariposa. Cuidado con esta, que esa es la que... Sí, esa dan urticaria. Sí. Bueno, nosotros esperando a las 12. Probemos que no nos pase lo del video, porque se está demorando a las 12. El video. La verdad que a la gente le gustó mucho ese video. Tuvo bastantes vistas creo que fue en YouTube. En YouTube. No, en el TikTok. Aquí en YouTube tuvo bastante. En TikTok no, sí algo. Y en Instagram también tuvo su acogida, pero más fue aquí en Short. Si quieres verlo, ya tú sabes, busca los Shorts de Aventuras con Cana. Ahí hay un poquito de resumen de videos que les va a gustar. Sí. Ya nosotros preparándonos ya para lo que viene el próximo año. La evolución de Aventuras con Cana. Estamos preparándola. Y sin prometer nada. Pero sí, nosotros queremos refrescar un poco el canal y que seamos más espontáneos, más naturales,
Y más felices fue porque las cosas deben ser como son, o sea, como uno es, uno debe ser así, pueden respetar su forma de uno ser. Y bueno, también hemos tenido de nuevo olitas de haters. Y si están los haters, significa que están viendo los videos. Ahora un mosquito. Nosotros estamos en Jumanji. Eso es lo que iba a decir. Ese mosquito es como lo de Jurassic Park. De Jurassic Park. Un mosquito gigante. Sí. Bueno, nosotros le hemos hecho varios videos aquí de los animales que hemos encontrado. Algunos pues que hemos encontrado que lo he podido filmar. Pero así siempre tenemos contacto con la naturaleza aquí, por eso nos gusta mucho. Alfonso hace unos años atrás, como 3 años o 4, filmó un armadillo. Ya, eso está en los videos. De este tamaño. Así era. En esos shorts que les dije que hay material extra, pueden ir a verla y lo van a encontrar. Si ya eres nuevo en este canal y estás viendo nuestra Navidad, espero que no la hayan aburrida. No, tampoco está tan aburrida. ¿Qué cosa? Que no hayan nuestra Navidad muy aburrida. No, pero obviamente somos yo pienso que no. Somos los dos y ya como le dijimos, ¿no? Todo el mundo celebra sus Navidades con sus familias, ¿no? Así que bueno, esta familia es chiquita, así que es una Navidad chiquita, pero no deja de ser importante, grande para nosotros. Y hacemos videos para mostrárselo, pues, porque queríamos que ustedes estuvieran aquí con nosotros en la Navidad para no sentirnos solos, como dijimos antes. Sí, porque siempre estamos solos. Sí, pero mira que este año que está Aventuras con Canas, pues. Ya no. Ya no. Ni siquiera nos aburrimos. Es más, no tenemos tiempo para aburrirnos, ¿verdad? No. Nosotros estamos haciendo este video y ya estamos pensando en el de mañana. Alfonso todos los días está editando. Todos los días que tengo. Haciendo algo para que ustedes vean. Tengo estos dedos que no los puedo doblar. Es que nosotros aquí estamos divididos. Él se encarga de la edición y yo me encargo de la casa, que esté todo en orden. Y también doy ideas, ¿no? Ideas de producción. Bastante. Nosotros somos un equipo. Él tiene que opinar. Cuando yo hago el video, él tiene que opinar. Yo nunca lo subo. Hasta lo que sea un short que yo sé que él vio con qué imágenes yo estaba editando y de repente lo subo. Pues, pero cuando es video así largo, no, él lo ve primero. Nosotros somos un equipo. Sí, yo lo siento al que lo vea. Lo que yo quiero decir era que bueno, que si eres nuevo y ya habías llegado hasta aquí, te puedes suscribir porque para que no te pierdas esos videos nuevos que vamos a hacer, que tenemos planeado el arranque del verano con Aventuras con Cano y algunas cosas sorpresitas, pero no se pueden adelantar porque y si te quieres ganar un vaso con el logo de Aventuras con Cana, vamos a ponérsela más fácil, Ricardo, ¿no crees? Ayúdanos a conseguir suscriptores. Bueno, mira, antes teníamos la promoción de que consíguenos 20 y te damos el vaso de Aventuras con Cana gratis, te lo mandamos. Pero aquí en la República de Panamá. En la República de Panamá, pero vamos a hacerla más fácil, ¿no crees? ¿Cuánto le ponemos? 10, pues. La mitad. 10 en YouTube. 10 suscritos en YouTube. Así, ¿no? Sí. 10 en YouTube nada más. Cosa era fácil. En YouTube. 10 en YouTube. Pues si nos quieren ayudar en TikTok, también lo pueden hacer, pero bueno, 10 en YouTube. No los compruebas. No escribes al mensaje, estos son míos. Las personas que nos han ayudado. Quizás no nos han dicho más porque no hemos vuelto a promocionar lo de los vasos. Pero tampoco queremos a veces estar de necio, ¿no? Sin necio ni aburriéndolo porque. Pero para que sepan pues que la promoción todavía está en pie. Pero sí es para que nos ayuden en nuestro canal y motivarlos a que nos ayuden a que crezcamos, pues. Entonces, regalarles el vaso para nosotros. Claro. Primero es algo bonito de que vean nuestra marca, que nosotros mismos la hicimos. Y es una fina cortesía de nuestra parte. Sí. Es nuestro logo y todo, que pues no es tan sencillo, pero tampoco es sofisticado, pero lo hicimos nosotros, que es lo que cuenta. Porque nosotros valoramos lo que nosotros mismos podemos hacer. Y Aventuras con Cana todo lo hemos hecho. Tenemos 2 suscriptoras que ya son amigas nuestras. Ellas nos enseñan que mira, no lo dejo en la casa por nada. Siempre anda conmigo este vaso de Aventuras con Canas. Sí, ellas están contentas. Antes nos escribieron en Navidad. Bueno, escriben a Ricardo, yo no tengo todavía los contactos de ella, pero creo que vamos a hacer un grupo de WhatsApp de Aventuras con Cana, eso viene. Ya tú sabes, si quieres formar parte de ese grupo, va a ser un grupo
no sé si llamarle VIP, bueno, sí, pues como quieran, entonces que a mí me gusta decir eso. Sí, claro. Bien VIP, así que quieres ser parte uno de esos, te tienes que suscribir, interactuar con nosotros, ya es súper fácil, y vamos a formar ese grupo de WhatsApp que podemos hacer viajecitos. Sí, porque con las suscriptoras que tenemos, hablamos casi todos los días. Podemos hacer viajecitos por aquí, por aquí Panamá, cerca, sí, Panamá. o por aquí cerca donde los vecinos de los países, no sé, vamos a ver, podemos inventar cosas así, programarnos y hacer cosas así a largo, para ver si la comunidad también se puede reunir y Sí, porque- no solo en la cámara, sino también personalmente. Porque Sí. acuérdate, Alfonso, de que ha habido seguidores que nos han preguntado si nosotros hacemos viajes. Y realmente no, todavía no nos gusta la viajar. verdad quisiera hacer un Pero- grupo que viajara con nosotros, Grupo, sí. pero para ver cómo es la experiencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados él y yo, pero siempre decimos de que hubiéramos unido con un grupo a este lugar, Sí. y hubiéramos de panameños o lo que sea, o de otro país, Ajá. y hubiéramos formado tremendo guaguancó. Sí, sería chévere. Pero, sería chévere. no sé, Aventura apenas estaba caminando, Estamos vamos a caminando. cumplir su primer añito, y creo que hemos avanzado muchísimo. Gracias a ustedes, la verdad que muchas gracias. Así que, bueno, ahora sí vamos más adelante, que nos vamos a tomar un par de traguitos y no Sí, quiero que ahora- nos vean. Ahora les hablamos otra vez. Bueno, comenzaron los fuegos artificiales. ¡Ah! ¡Feliz Navidad! Mira acá, Alfonso. Mira. Se me puede poner zoom. Ah, qué lindo. Aquí ven. Aquí. Oh. Ah, qué bonito eso. Mira allá, Ricardo. Hay competencia. La calle de allá no se quiere dejar. Wow, ganó esta calle. Ay, son tan bonitos. Ay, mira qué lindo. Ay, mira qué bonito. Bueno, después de haber observado los fuegos artificiales anunciando la Navidad, nos despedimos hasta aquí, ¿verdad, Alfonso? Sí, espero que les haya gustado este video y la verdad que yo lo disfruté de compartir con ustedes nuestra Navidad, la Navidad de Aventuras con De Aventuras con Canas, aquí donde nosotros vivimos, Sí. en Penonomé. Así que espero que lo hayan disfrutado y si les fue así, pues nos pueden regalar un like, Un like Lo y hagan pueden sus comentarios. comentar y te suscribes, por favor, que nos ayudas mucho. Así que nos vemos. Y para Ricardo. terminar, entonces, feliz Navidad Navidad. a todos ustedes, nuestros queridos suscriptores, Los queremos nuestros queridos seguidores, demasiado. nuestros queridos amigos. Los queremos mucho y gracias por su apoyo. Muchas gracias.